Sus casas encaladas hacen de la isla de Santorini un atractivo destino turístico. Pero con mucha anterioridad a estas imágenes, durante el segundo milenio antes de Cristo, se produjo aquí una catástrofe cuyo impacto todavía estamos intentando comprender. Para los arqueólogos que investigan los indicios geológicos del desastre proporcionados por las cenizas y la piedra pómez, el descubrimiento de una ciudad perdida podría ser la clave para entender un antiguo mito y la pérdida del fabuloso continente de la Atlántida. El legado de las civilizaciones antiguas. Tera y Santorini, el mundo perdido de la Atlántida. Situada en el mar Egeo, a unos 100 kilómetros al nordeste de Creta, la isla griega de Santorini es famosa por sus pueblos de casas blancas y por las cúpulas azules de sus iglesias. Tera fue el nombre de la isla hasta el siglo XIII, cuando se anexionó a la República de Venecia, llamándose desde entonces Santorini, por una capilla dedicada a Santa Irene. Para los arqueólogos, Santorini o Tera, en su antigua denominación, no es solo un bello destino de veraneo, sino también un yacimiento fascinante por las dos ciudades antiguas que se descubrieron en su suelo. En época clásica, la ciudad de Tera, que dio nombre a la isla, era una colonia de Esparta, fundada en el siglo IX a.C. sobre un montículo que hoy se conoce como Mesa Bouno. Unas excavaciones realizadas en 1967 desenterraron los vestigios de otra civilización anterior. Se descubrió que los restos de una antigua ciudad conocida como Akrotiri databan de un milenio antes que los de la ciudad espartana de Tera. Analizando las cenizas que cubrían las ruinas de Akrotiri, los arqueólogos pudieron calcular aproximadamente cuándo y cómo había sucumbido este rico asentamiento. En esta parte del Mediterráneo, donde chocan en el fondo del mar las placas tectónicas de África y del Egeo, una erupción volcánica causó la formación de islotes de piedra caliza. La lava, arrojada por estos volcanes durante cientos de miles de años, dio origen a todo un archipiélago. En algún momento hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo llegaron a estas costas los habitantes de las islas vecinas y tomaron posesión del territorio. Por su forma le dieron el nombre de Isla Redonda. Unos pocos objetos de alfarería y algunas figuras son los restos de esta colonización, pero por excavaciones recientes sabemos que en su momento este pueblo erigió edificios y ciudades. Las casas de Akrotiri dan a estrechas y empinadas callejuelas o a diminutas plazas, como en los pueblos del Santorini actual. Eran residencias confortables de 2 o 3 alturas, con terraza en el tejado. Alrededor del año 1500 a.C., la ciudad se vio afectada por un fuerte seísmo. Cuando los habitantes de la ciudad estaban ocupados limpiando los escombros de las viviendas dañadas, el volcán entró en erupción, expulsando una espesa nube de cenizas. De las entrañas de la tierra salieron nubes de gas y ceniza que ocultaron el sol. La ceniza se depositó por todas partes. El Egeo meridional y el Mediterráneo oriental quedaron sumidos en la oscuridad durante varios días. El centro de Akrotiri fue destruido por la enorme cantidad de material volcánico expelido durante una serie de erupciones. Después el volcán colapsó en el mar, acompañado de erupciones de tal magnitud que la mayor parte de la isla se hundió en el Egeo. Por el mar se extendió un gigantesco maremoto, resultado del colapso del volcán. En 20 minutos enormes olas se estrellaron contra la costa septentrional de Creta, sus asentamientos y ciudades. El cataclismo sembró la destrucción sobre el Egeo, llegando incluso hasta las costas de Egipto. Poco quedó de la isla. Apenas los pequeños fragmentos de 3 islas que hoy se denominan Santorini, Tirasia y Aspro. Las cuarteadas laderas del antiguo volcán dan muestra de las capas de lava y ceniza producidas por varias fases eruptivas. Todavía hoy, el cráter continúa despidiendo gas caliente y vapor.
Es fácil imaginar que semejante destrucción, provocada por una de las más gigantescas erupciones conocidas, diera pie a una leyenda. El filósofo griego Platón nos habla de una próspera isla llamada Atlántida. Sus habitantes se volvieron tan vanidosos y soberbios que ofendieron a los dioses. Estos, en su cólera, produjeron un terremoto para castigar a los atlantes y hundieron su isla en las profundidades del mar. En realidad parece que la catástrofe tuvo lugar alrededor del año 1620 a.C. y que fue la causa de la desaparición de muchas ciudades de las costas del Egeo. En 1932, durante sus excavaciones de yacimientos minoicos, el profesor Spíridon Marinatos encontró piedra pómez entre las ruinas cretenses. En su opinión, el arrasamiento de las ciudades minoicas no se debió a invasiones foráneas, sino a una gran explosión. Fascinado por la coincidencia, el arqueólogo griego publicó su teoría en 1939. El profesor Marinatos decía que la erupción del volcán del actual Santorini fue la que causó el ocaso de la civilización minoica en la cercana isla de Creta. Otros fueron aún más lejos, sugiriendo que el cataclismo había destruido el mítico continente de la Atlántida. Las leyendas suelen tener un fondo de verdad, y la destrucción de la Atlántida podría basarse en un suceso real. Sin embargo, hasta 1962, el profesor Marinatos no inició la búsqueda de pruebas que confirmaran su teoría. Se dedicó entonces a estudiar las ruinas que aparecían en diferentes puntos de Santorini. En 1967, las excavaciones del profesor Marinatos cerca de la población de Akrotiri, en la parte suroccidental de la isla, condujeron al espectacular descubrimiento de una ciudad que databa de hace casi 3000 años. Casas, calles y plazas estaban perfectamente conservadas bajo una capa de cenizas y piedra pómez de más de 15 metros de grosor. Se demostró que el asentamiento denominado Akrotiri databa aproximadamente del 2000 a.C. Lo que Marinatos descubrió en medio del Egeo fue nada menos que una segunda Pompeya, pero mucho más antigua y repleta de tesoros arqueológicos. Sus habitantes eran comerciantes, pescadores y granjeros, guiaban rebaños de cabras y ovejas y pescaban con red. Un barrio residencial se extendía desde la costa meridional de la isla hasta la septentrional. Más allá de este punto, el abismo volcánico se había tragado el resto de la ciudad. Sus gentes habitaban en casas bien cimentadas. Algunas fachadas están parcialmente revestidas de losetas de piedra. Muros, puertas y ventanas están reforzadas con marcos de madera de olivo. Estos marcos de madera daban estabilidad a las casas para enfrentarse a los frecuentes terremotos que sacudían la isla. En la planta baja había talleres y almacenes. En su interior guardaban grandes tinajas para el almacenaje de aceite y vino, productos que elaboraban ellos mismos. Escaleras de piedra o madera conducían a los pisos superiores donde residían. En cada casa se encontraba una gran pared decorada con frescos. Como se deduce de las pinturas, eran personas amantes de la naturaleza y de los animales. Las gentes de Akrotiri vivían confortablemente. Cada casa tenía su aseo y un sofisticado sistema de desagüe a través de tuberías de arcilla empotradas en los muros. La red discurría bajo el pavimento de las calles, de forma similar a las instalaciones que se han encontrado en los famosos palacios de Creta. En una de las casas excavadas, la ceniza había creado un hueco. Tomándolo como molde, se rellenó de escayola, obteniendo después la copia de una cama original de madera recubierta de cuero. También se pudieron desenterrar numerosos objetos de cerámica. Algunos de ellos se hallan expuestos en Fira, en el Museo de la isla. En su mayoría son vasijas de arcilla granulada y grisácea, de diferentes formas y tamaños, importadas de Creta.
Aunque Akrotiri quizá no fuera una colonia minoica, de lo que no cabe duda es de los mutuos contactos comerciales entre ambas islas, lo que explica la influencia de la cultura cretense, sus costumbres y quizá su religión, como demuestran estos estilizados cuernos de toro, un tema recurrente en los palacios de Creta. Akrotiri es famosa por los frescos que decoran las habitaciones de sus casas. Los más bellos y mejor conservados se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Sus habitantes eran expertos marinos que no solo regresaban con cerámica y otras mercancías de sus viajes a Creta, Grecia y Siria, sino también con animales exóticos que los artistas inmortalizaron en sus pinturas: antílopes, felinos salvajes y monos. El famoso fresco de los antílopes de Akrotiri representa a 6 de ellos y permite deducir que los conocían a la perfección. Los frescos representaban paisajes, figuras humanas o animales y demuestran un elevado nivel de vida. En pinturas como esta animada escena naturalista, el autor reproduce la elegante silueta de un joven pescador llevando su captura. Los detalles son tan minuciosos que los peces pueden ser identificados como caballas o pequeños atunes. Con respecto a la cultura de Santorini, en general es muy interesante que los artistas aparentemente interpreten formas minoicas, pero con una manera propia de ver el mundo que les rodea. Los boxeadores, por ejemplo, también aparecen con la piel tostada, pero en lo que estriba la diferencia, comparándolas con las obras de arte confeccionadas en la isla de Creta, es en la habilidad de los artistas para crear figuras humanas que aparecen casi tridimensionales. Este encantador fresco de boxeadores infantiles contiene la primera representación de unos guantes de boxeo. El artista ha preferido enfatizar la forma y la gracia del movimiento antes que la posible dureza de la acción. Las mujeres están retratadas en la llamada Casa de las Damas, donde están presentes la belleza y la elegancia bajo un cielo salpicado de estrellas azules. Las mujeres acomodadas de la isla, siguiendo la moda minoica, llevan largas faldas de volantes y colores vivos, y corpiños que dejan el pecho al descubierto. Estos frescos son testigos de su afición a las joyas, ya que todas llevan pendientes, brazaletes y gargantillas de oro. Aquí, como en Creta, las mujeres seguramente gozaron de gran estima. Algunos estudiosos incluso hablan de una reina sacerdotisa y no de un rey sacerdote como cabeza de la sociedad. Efectivamente, eso es lo que sugiere este fresco de una joven sacerdotisa ataviada con un vestido largo y llevando en la mano un incensario. Los frescos en sí, podemos decir que preceden, en cierto sentido, a lo que entendemos como mecanismos artísticos para conseguir una descripción de la figura humana. En concreto, me refiero a la escena naval. Ese fresco que quizá represente una batalla, aunque también podría representar muchas otras cosas, depende de la interpretación que se le dé. En este caso, como espectadores, el artista pretende mostrarnos una visión múltiple de la ciudad que estamos contemplando. La intención es mostrar lo más verazmente posible una escena que